Pues sí, oigan, es que justo vamos a hablar de eso. Una parte tiene que ver con los costos. Creo que estamos nos estamos quedando muy cortos con nuestros cálculos de costos en nuestros procedimientos quirúrgicos. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios que puedan ayudarnos a definir un poquito mejor en dónde estamos parados en cuanto a costos. Pero además, queremos platicar de, ok, ya sé cuánto me cuesta hacer una cirugía, pero qué precio le voy a poner para el público. Si me das la siguiente imagen, Iker, por favor, fíjense en esta estadística que encontramos mientras estábamos preparando el material para esta reunión. Nos encontramos con esto. Existe una asociación, creo que ya hemos platicado de ella antes, de administradores de clínicas veterinarias en Estados Unidos. Y ellos determinaron, porque ellos tienen estudios muy profundos sobre estas cosas, que más del 40% de las clínicas veterinarias establecen los precios solamente en base a costos, es decir, solamente en base a los insumos básicos, a los productos que se utilizan en las cirugías, en los procedimientos. Y vamos a ver en un ratito más con lo que nos va a presentar Iker, que tenemos que considerar mucho más allá de eso. Tenemos que considerar otro tipo de valores agregados que resultan importantísimos, ¿sí? Entonces, nos estamos quedando cortos seguramente con nuestros presupuestos de ventas de presupuestos de cirugía, ¿sí? Ahora, nos dimos cuenta nosotros, a la hora que hicimos esa encuesta informal de cómo le hacía cada uno de ustedes para determinar los costos y los precios de sus clínicas veterinarias, nos dimos cuenta de que la respuesta común es, pues yo más o menos pregunto cuánto cuesta alrededor mío y en función de eso me pongo. Pero resulta que el que la puso al lado mío, los dos o tres veterinarios que están al lado mío, lo pusieron igual. Entonces todos estamos siendo víctimas de una cadena de errores en cuanto a la definición de costos y la definición de precios de nuestras cirugías. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y Ricardo García de Tabasco nos pide contacto de alguien que distribuya Royal en Tabasco, así que te dejamos ahí esa tarea. ¿Va? Ok, Bueno, sí, oigan, a ver, le pido a sí, Nadia el contacto, gracias. por favor, David, gracias. Oigan, a ver, nos dimos a la tarea de estar investigando un poquito de lo que estaba relacionado, como ya les estaba platicando hace un momentito, lo que está relacionado con la definición de costos y el diseño de precios. Y digo diseño porque de verdad el diseño de los precios es una actividad como tal. Hay que definir precios por muchas variables y no nada más por lo que nos cuesta cada uno de los insumos que nosotros utilizamos en un procedimiento. Y entonces nos encontramos con información bastante interesante. Déjenme decirles, si bien está deshabilitado el chat, lo que sí está habilitado es las preguntas y respuestas, el cuadrito que tienen ustedes ahí de Q y A, questions and answers, ¿no? Entonces ahí, a través de eso pueden estarse comunicando con nosotros por el momento y ahí vamos a tomar sus preguntas para lo que siga durante la presentación. Bueno, entonces nos dimos cuenta de estos 10 errores, ¿sí? Tenemos esta lista de los 10 errores más comunes en cuanto a la definición de precios que cometemos en las clínicas veterinarias. Vamos a repasarlos rápidamente. Uno es pensar que la mayoría de las personas, de nuestros clientes, toman decisiones basadas en el precio. La verdad es que cada vez tenemos más muestras de que la gente no solo se basa en el precio. Está bien que se basen en el precio si van a comprar un producto, si van a comprar una lavadora, un refrigerador, comparan entre diferentes tiendas, al final es el mismo producto. Pero cuando se trata de servicios como lo que vendemos nosotros y particularmente de una cirugía, pues ahí sí hay diferencia. Y ahí sí nos vamos por otras características y otros valores, ¿no? Así que bueno, muy bien, ese es uno. Pensar que los clientes toman decisiones basadas en el precio. Número dos, no entender la naturaleza de los costos operativos de una clínica veterinaria. Doctores, necesitamos entender un poquito más de costos, de cuáles son los impactos que tiene todo el tema económico en nuestras clínicas veterinarias. Acuérdense que ese es el espíritu de esta organización, de esta asociación.
desarrollar este tipo de habilidades. Y creo que al ratito les vamos a poder dar algunas herramientas que les van a servir, pero que quede muy claro, que quede esta sensibilidad sobre la necesidad que hay de meternos en temas financieros, ¿sí? Para tomar decisiones correctas. Número 3, hacer prejuicios sobre nuestros clientes y tomar decisiones financieras en su nombre. Es como, ¿cuántas veces no hemos escuchado que nos preocupamos más por la cartera de nuestros clientes que por la situación financiera de la clínica? ¿Sí? Y nos sigue sucediendo. Número 4, confundir valor con precio, gastando demasiado tiempo. Nos la pasamos mucho tiempo tratando de justificar un precio, pero sin hablar del valor que representa, de todo el beneficio que representa un procedimiento o las características bajo las que hacemos un procedimiento a un paciente, ¿sí? No es lo mismo hacer, ya, como el ejemplo más típico, pues usar anestesia inhalada o no usar anestesia inhalada. ¿Cuáles son los beneficios de usar anestesia inhalada? ¿Sí? Ese es el valor real. Número 5, darle a los clientes, y lo que es peor, sin que se den cuenta, darles dinero. Y eso quiere decir darles descuento, y ni cuenta se dan porque a veces ni siquiera hacemos ruido sobre eso. Les decimos, te estamos dando un descuento. A veces ni siquiera, a veces cometemos ese error, ¿no? No hacemos ruido al respecto. Número 6, no le damos valor al tiempo. Y no nos referimos al tiempo propio, sino al tiempo que representa llevar a cabo un procedimiento. Entonces volvemos al mismo tema. Cobramos por lo que lo que nos cuestan los insumos y no estamos calculando algunos otros costos que están ahí metidos que tienen que ver con tiempo. ¿Sí? No entendemos el impacto dramático de una política de precios inapropiada. Si revisáramos financieramente nuestros precios y el impacto que tiene cobrar poco o cobrar mal, cobrar sin plena conciencia de qué es lo que estamos cobrando, nos daríamos cuenta de cuánto estamos perdiendo o de cuánto estamos poniendo en riesgo de no ganar. ¿Sí? Número 8, pues que el equipo sepa comunicar la, el porqué de los precios, el por qué cobramos lo que cobramos. No es una tarea solo de la dirección de nuestros centros veterinarios. Esto tiene que ser una tarea de todos. Que ellos se sientan muy cómodos y muy seguros. Sí, cobramos esa cantidad porque, y ahí vienen todos los argumentos del por qué, ¿sí? Y además todos enfocados al beneficio del paciente y al beneficio del propietario, ¿sí? Esta mentalidad de víctima, como el punto número 9, ¿no? Mentalidad de víctima de que sí, la profesión está muy mal, pero no tomamos medidas para que vayamos mejorando. Y esto es un efecto que se vuelve un efecto dominó. Y mientras más de nosotros lo hagamos, más estamos sensibilizando al público en general, a nuestros clientes, sobre la importancia de recurrir a precios correctamente cobrados. Tenemos que olvidarnos de cobrar poco. Estamos cobrando muy poco en medicina veterinaria. Si se acuerdan, en nuestra encuesta de hace un par de meses, lo que salió como una de las conclusiones es que la consulta general está costando 300 pesos o menos en promedio en el país. Eso es muy poco. Tenemos que cambiar todo ese tipo de mentalidad y de conceptos, ¿no? Y número 10, pensar que la rentabilidad y la buena atención médica son incompatibles. No, son completamente compatibles. Y todo tiene que ver con comunicación, todo tiene que ver con cómo nos presentamos ante nuestros clientes, y me refiero a toda la imagen de nuestras clínicas, la imagen personal, la capacidad de transmitirles el por qué se tiene que cobrar bien. Cobrando barato, nadie gana. No es posible darle la calidad que merecen nuestros pacientes, ni nuestros clientes, ni la clínica obtiene una ganancia real que le permita mantenerse actualizada con equipos mantenidos o equipos que están en buen estado, equipos modernos, en fin. Tenemos que cobrar mejor. Y de ahí parte la importancia de que hoy hablemos de lo que vamos a hablar. Vamos a dar paso ya al tema que nos tiene reunidos hoy. Y Iker, si quieres ir prendiendo tu cámara, déjame leer un comentario que
que quizás puede ser muy bueno como para comenzar esto. Y yo sé que tú vas a hablar de eso. Tú fuiste el que preparó el material para esta noche. Dice el doctor Cristian Tlazalo, dice, una vez le dijimos a un cliente que le hicimos un descuento porque se me hizo alta la cuenta de un paciente infeccioso. Y su respuesta fue, muchas gracias por el descuento, pero yo no se los pedí. Yo sé que lo bueno cuesta y me gusta el servicio que me están dando. Ese es uno de esos errores de los que hablamos hace un ratito y seguramente, así como nosotros pusimos esos 10 errores más comunes de acuerdo a una estadística gringa, pues yo estoy seguro que aquí en México y en Latinoamérica en general estamos peor que eso, ¿no? Todavía nos va peor que eso. Así que bueno, te dejo el micrófono, Iker, y aquí les quiero pedir a todos que nos vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas a través de los chats del Zoom y nosotros encontraremos el momento para hacértelos llegar a ti, Iker. Adelante, por favor. Bueno, pero no te vayas tanto. Bueno, pues sí, realmente este es uno de los errores que justo comentaste, Alex, ¿no? Que sin pedirlo, los propietarios, nosotros decidimos no cobrarles algo para ayudarles y justo no lo están solicitando. Y a veces ni se dan cuenta y a veces esos clientes en los que tratamos de ayudarles es donde normalmente tenemos más problemas después económicos. Es algo que yo siento que es como de mala suerte. Pues efectivamente fue muy curioso esta semana porque al tratar de buscar información acerca de cómo aquí en México establecemos los costos de los procedimientos y de cirugías, nos fuimos encontrando con muchas respuestas que fueron siendo coincidentes. En un principio parecía como, bueno, pues a tal persona, pues qué mala suerte, etcétera, pero se va viendo cada vez más y más frecuente. ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Pues realmente acerca de algunas opciones que hemos encontrado en la literatura, en información y demás, de cómo calcular esos costos, qué factores tenemos que considerar. Ya lo dijiste, Alex, uno de los más frecuentes en Estados Unidos es determinar cuál es el costo en que me sale y de ahí saco mi costo para la cirugía. No consideran muchos otros factores, inclusive en Facebook y en el chat, nos fueron compartiendo algunos de ustedes cómo es que calculaban estos costos y bueno, de todo esto fuimos agarrando pedacitos para justo poder compartirlo con ustedes. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues obviamente no se puede determinar o sacar una fórmula específica para cada uno de ustedes, porque hay muchas variantes, como ya lo vamos a poder ver. Les pongo abajo una calculadorcita porque nuestra idea es compartirles al final un ejercicio de una calculadora que está pues medio mal hecha o medio bien hecha, como quieran verlo, pero nos va a reflejar muchos de los errores que vamos teniendo justamente al calcular los costos. Eso es al final, mientras vamos a ver algunas cosas previas. Primero, cosas básicas acerca de la diferencia entre precio, valor y costo. No nos vamos a detener mucho en esto, pero bueno, el precio es cuánto tiene que pagar nuestros clientes o tutores por un servicio que estamos ofreciendo. Ese es el precio, ¿no? El valor es algo que posiblemente no está relacionado con el precio, sino es la importancia o qué representa para un cliente que nosotros salvemos a su mascota, que lo cuidemos, que sane, y eso muchas veces no es algo tangible económicamente. Y el costo es cuánto nos cuesta a nosotros como hospital, no como individuos, sino como hospital, justamente ofrecer un servicio y en este caso un procedimiento, una cirugía. Suena fácil todo esto, pero en realidad no es tan sencillo. No es sencillo porque hay, insisto, muchas variantes y cada una de nuestras situaciones que vamos teniendo en nuestros centros veterinarios, en nuestros hospitales, es sumamente variable. Esta es rápidamente una tablita acerca de cuáles son las formas más frecuentes de fijación de precios. Eso no importa si es cirugía o de servicios en general o de productos. La primera es un método en función de costo.
Eso significa cuánto me cuesta a mí el poder dar el servicio o un producto y con base en eso yo determinar qué margen le quiero ganar, ¿no? Esto es lo más sencillo. La segunda es en función de la demanda, es decir, lo podemos ver en los cubrebocas, ¿no? Los cubrebocas cuestan $1, pero cuando todo el mundo lo necesitaba, pues valían cientos de pesos. Entonces, en función a la demanda, pues, mientras más demanda hay, más gente lo solicita, pues obviamente podemos cobrar más caro por ese servicio. Y la última es el modo de la competencia. Significa cuántas gentes más hacen ese servicio. Por ejemplo, una castración, pues no podemos cobrar mucho, porque hay mucha gente que lo está haciendo, muchos hospitales que lo están ofreciendo, pero quizás una cirugía más especializada, por ejemplo, como cataratas, pues no hay tantos hospitales o tantos lugares que lo puedan ofrecer y entonces tenemos más oportunidad de subir ese costo para poder ofrecer ese servicio y tener un mayor margen de ganancia. Eso es más o menos en términos generales. Por favor, si llegan a tener duda acerca de lo que estoy comentando, mándenos un mensajito, ya sea a Nadia o a los chats o a las preguntas y respuestas, y con mucho gusto podemos irlo ahí. Me encontré esta tabla que está muy interesante, que se llama Van Westendorp, eh, que nunca lo había considerado, no es el hilo negro ni mucho menos, pero realmente está muy interesante. Primero es de un producto o servicio, preguntarle a la gente si les parece demasiado barato. Es decir, es tan barato que me suena raro. Si nosotros vemos que una veterinaria ofrece una esterilización en 150 pesos, es tan barato que causa cierta desconfianza. ¿Me explico? Y entonces esa línea como azul clarito que ven ahí es la línea en cuanto va subiendo el costo, ya sientes un poco más de confianza. Después, el de demasiado barato es el barato. Es decir, no está tan barato, pero aún así me parece que el precio es muy barato todavía y entonces causa cierta desconfianza o no tomas la decisión de tomar ese servicio. Y después se hacen otras dos gráficas que son las verdes. La verde clarito está muy caro y conforme va aumentando el precio ya dicen está tan caro que no estoy dispuesta a pagar por él. Y también el demasiado caro, que también, ¿no? Llega un punto en el cual dicen no. Cuando se intersectan esas dos opciones entre que esté demasiado barato y eso genere desconfianza o demasiado caro y eso haga imposible que se pueda adquirir el servicio, esa es la ventana o el rango de precios aceptable. Ahora, ¿qué es lo que el día de hoy queremos compartir con ustedes? Pues obviamente hay mucha información acerca de preguntar hacia cuánto cuesta en otros lados, el mercado no está dispuesto a pagarlo, pero tenemos que tener claro cuál es el costo que tiene para nosotros ofrecer ese servicio y en ese sentido decir, bueno, pues sí, este es el precio del mercado, pero ni siquiera me conviene ofrecer el servicio, así de fácil, ¿no? Entonces, esta primera tabla me pareció muy interesante. Espero que les interese y lo vean. Y bueno, no se puede hacer quizás para todos los servicios, pero es una buena aproximación. La siguiente es otra forma de determinación de precios, que es la Gabor-Ganger, y está, digo, ahí está con un precio de 5 pesos, pero lo platicamos muchas veces, inclusive ahí en el hospital, en cuanto a una cirugía. Vamos a poner que 5 no son 5, sino son 5,000. ¿Qué pasa si lo pregunto a un cliente? Oye, esta cirugía te cuesta 5,000 pesos. ¿Estás dispuesto a pagar por ella? Y la respuesta es no. Entonces yo le digo, oye, ¿y 3,000? Y dicen, no, definitivamente no lo va a adquirir. Y si dice que sí, no 3, no 5, 4,000, y entonces de ahí decide adquirirlo. O por otro lado, le digo, cuesta 5,000 pesos, y si dice que sí, y yo puedo subirle un poco más el costo de 6,000, y dice aún así que sí, bueno, pues puedo incrementar esos precios. Bueno, ¿qué es este punto? Que muchas veces nosotros determinamos un costo de una cirugía, piénsenlo un poco y nos ha pasado creo que a todos,
Y cuando decimos, ¿sabes qué? No le cobres 5,000, por decir en este ejemplo. Cóbrale 6,000, va a decir, no, no va a querer. ¿Realmente el factor de 1,000 pesos hace que con eso decida no tomar la cirugía? Es muy poco probable, es muy poco probable. Entonces, es importante ir jugando con esto para poder saber, uno, cuáles son nuestros costos, cuáles son los costos del mercado alrededor de nosotros, pero también si realmente el incremento que vamos a hacer resulta que provoque que nuestros clientes decidan no acudir con nosotros. ¿Sí me explico? No sé si esté claro. Alex, ¿hay alguna pregunta o alguna cuestión? No, Iker, todavía, a ver, o sea, sí tenemos algunos comentarios, pero podemos esperar. Continúa tú y te vamos avisando aquí. Ok, perdón. Muy bien. Bueno, antes de entrar a los costos por cirugía y esto, voy a poner un ejemplo de algo más simple, que es un servicio, en este caso una vacunación, porque la vacuna no es un producto, no vendemos el frasquito de la vacuna, es un servicio de vacuna. Y entonces lo lógico que tenemos es el costo del biológico, algunos insumos, etcétera. Pero vamos a desglosar un poco esto para poder saber cómo determinar esta cuestión, ¿no? Entonces, primero el biológico, porque los biológicos, al final de cuentas, requieren que tengamos al producto bajo una cadena fría, algunos tienen caducidad, etcétera. Es decir, no solo es el frasquito, sino también considerar qué es lo que implica alrededor de ese frasquito. Lo segundo son los insumos, torundas, el yodo, lo que utilicen alcohol en sus hospitales. Examen físico que es muy importante porque es lo que nos hace como diferenciarnos, es el valor que le damos al servicio de vacunación como tal, más que a la pura vacuna. El uso de consultorio, que normalmente no lo consideramos, pero al final de cuentas el tiempo que pasamos dentro de un consultorio tiene un costo. Esto, ¿cómo lo podemos determinar? Pues hay diferentes formas. Es decir, si yo paso una vacuna y puedo dejar de pasar una consulta de especialidad que quizás puedo cobrar más, pues me conviene más pasar consultas de especialidad que vacuna, ¿no? Entonces, eso podría ser una forma de decir, ok, esto tiene un valor. ¿Cómo podemos determinarlo? Pues hay muchísimas formas, desde por minuto, por hora, cuánto cuesta utilizarlo. Hablábamos un poco con la doctora Marigela y decía, bueno, si tú tienes un lugar, una clínica, un hospital que tiene 200 metros cuadrados y tú rentas de 10,000 pesos y tu consultorio tiene 2 metros cuadrados, pues es el 10%. Entonces, a lo largo de un mes, ese consultorio tiene un valor aproximado de 1,000 pesos, ¿no? Si era 10,000 por 200, pues para 2 metros, perdón, es menos, no son 1,000, son 100, ¿no? Entonces, ahí es como puedes tú calcular cuál es el costo que tendría a lo largo de ese tiempo y después dividirlo entre las horas que está abierto y cuánta disponibilidad, etcétera. A veces un poco suena como muy revuelto, muy confuso, pero una vez que lo calculas una sola vez, realmente puedes utilizarlo para todo lo que vayas necesitando. Lo siguiente es la amortización. Y van a decir, ¿amortización de qué? Los biológicos normalmente no tienen amortización. Bueno, hay ciertos productos que en una vacuna podríamos tener, no sé, se me ocurre la respiratoria, que quizás usamos menos que una de parvo o moquillo. Bueno, a veces se nos llegan a caducar. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, sí, calcular cuántas tenemos que tener, pero considerar que se nos van a caducar algunas, que es parte de las pérdidas que vamos a ir teniendo, y subir ese costo para el resto, para que con que se ocupen unas cuantas, el resto esté cubierto, ¿no? Amortización de qué más? Usar la báscula se va a dañar en algún momento, las pilas, el refrigerador, el estetoscopio, es decir, todo eso al final se va a ir desgastando al momento de utilizarlo en consultas, vacunas y demás. Entonces, un cierto porcentaje tenemos que irlo considerando. Y lo último son los intangibles. Intangibles significa no es fácil medirlos, pero tiene que ver con luz, agua, renta,
marketing, la secretaria, la receta, un montón de cosas que van alrededor de esto. Y todo eso también implica o impacta en lo que tendríamos que estar cobrando, por ejemplo, para este caso que todavía no entramos a algo complejo, que es una vacuna. En este ejemplo, simplemente puse, bueno, costo de biológico, por decir algo, 100 pesos, de insumos, 30 pesos, el examen físico, 300 pesos, y bueno, uso de consultorio, 50 pesos por una consulta de una hora, por decir algo, y bueno, amortización intangible, 50 pesos. No importa tanto, esto es un ejemplo nada más, y nuestro costo, el costo que tiene para nuestro centro, para nuestro hospital, de ese producto es de 430 pesos, ¿no? En este ejemplo que estamos utilizando. Ahora les pregunto, y me gustaría que participen, si yo quiero tener un margen de ganancia del 30%, ahí está la calculadorcita, saquen, saquen su calculadora y díganme en cuánto yo tendría que vender esta vacuna para tener un margen de ganancia de 30% sobre el costo neto que me cuesta a mí como hospital veterinario esta vacuna. Voy a dar nada más unos poquititos minutos y a ver si nos ayudan contestando con Nadia o en las preguntas y respuestas o en el chat o donde ustedes gusten para tener una idea. Alex, si hay alguna duda, por favor, ayúdame porque yo aquí no me permite revisarlo muy bien, ¿sí? Sí, yo te voy diciendo, ya van llegando algunas cosas, ahorita te voy a decir, de repente te interrumpo, Iker, sí. Pues damos un poquitito nada más de tiempo, a ver si nos ayudan ahí comentando y vemos esta cuestión. No están levantando la mano, si Es nos lo pueden que nada te... más contestar en el chat, Sí. pues podría ser más fácil. ¿En cuánto tengo que vender esta vacuna para yo tener ese margen del 30% sobre ese Mira, costo neto que tiene esa vacuna, ¿no? Antonio Peña Jasso nos pone que 550 pesos. Es la única respuesta concreta que tenemos. Les quiero pedir que... Ah, bueno, nadie ya también está recibiendo en el chat de la asociación. Okay. 550, 560, 599. A ver, esa está buena para que la comentemos. ¿Por qué el 599? 559, 600 okay. pesos. O sea, de 550 para arriba, ¿eh? Ok. Esto es una cuestión que es un error, en realidad, y quiero comentárselos por qué es un error. Lo que normalmente hacemos es del precio que tenemos, multiplicar por 0.3 y entonces nos sale un costo de 559 pesos. ¿Okay? Eso es lo que en general nos contestaron. Vamos a tomar como cierta esa respuesta. ¿Qué pasa si yo voy a sus clínicas y entonces me van a hacer me van a decir, ¿sabes qué? Te cobro lo que me cuesta, no te voy a cobrar más, pero págame lo que me cuesta. Quítenle a 559 pesos, pónganle menos el 30% y díganme si les da los 430 pesos de costo. Háganlo, por favor, y van a ver que da menos que eso, ¿no? Yo aquí lo voy a hacer en el Inter. Y entonces tenemos que 559 pesos menos el 30% me da 391 pesos. Si yo le hago el descuento del 30% a un amigo, un familiar, solo le quiero cobrar el costo y le hago el 30% de descuento, en realidad no solo no va a pagar lo que me cuesta a mí, sino que yo voy a terminar poniéndole un porcentaje, que es básicamente un 10%, ¿no? del costo real. Entonces, obviamente eso significa que así no se saca el margen del 30%. ¿Sí? No sé si todos nos siguieron o si tienen alguna duda. Bueno. A ver, sí, no, seguimos con lo mismo. Sí, mira, dice, sí. O sea, el doctor Reynoso nos dice que el chat está inhabilitado, pero no importa, doctor, porque aquí nos pueden poner los comentarios que quieran. Iker, adelante. Dice Norma Spiros,
cierto, porque el porcentaje es sobre el precio final. Exacto. Al final estamos subiendo el 30%, pero lo estamos haciendo después hacemos el descuento del 30% sobre el precio final. Y entonces, nada más consideren esto. Nuestro amigo, aparte de que le quitamos el 30%, pagó con tarjeta de crédito, le quitan el 3% sobre el costo total. O sea, realmente sí acabamos ayudando. Le digo, igual en este ejemplo no suena tanto, pero una cuenta de 30,000 pesos, pues ya es un factor, ¿no? Entonces es importante considerarlo, ¿no? Bueno, no sé, Alex, si ahí como encargado de Zoom se podría habilitar el chat para poder habilitar este intercambio o definitivamente utilizamos el chat de la asociación para que pueda hacer una comunicación más ágil, ¿no? Porque al final de cuentas esto es lo importante, que ustedes lo alcancen a ver y me interesa más hacerlo de esta manera que simplemente hablarlo, ¿no? No, usemos el chat, por favor, de WhatsApp, porque por alguna razón no logro activar el chat de aquí del Zoom, Ok, pero nadie está al pendiente del chat del WhatsApp, pues entonces ahí podemos hacer algo, ¿no? Mientras perfecto. Entonces, por te favor, leo aquí. hagámoslo así a través del chat y pues Nadia, si nos reenvías ahí. Bueno, ¿cómo es que se tiene que calcular en este ejemplo nada más de la vacuna? Lo que tenemos que hacer es sacar el costo que ya tenemos neto y después se divide entre 1 menos en este caso, 0.3, porque es el 30%, que sería en realidad 430 entre 0.7 y nos va a dar el total. Con eso vamos a sacar el 30% de margen de ganancia y si a 614 le quitan el 30%, va a estar muy, muy cercano para que pueda, ¿cómo se llama? Llegar a los 430 pesos, ¿no? Entonces, la forma de sacar costos, doctores, es esta. Si quieren ganarle el 30% o el 20% o el 50%, lo que tienen que hacer es el costo que tiene el producto y dividirlo entre 1 menos el porcentaje que quieren ganar. De esa manera lo van a poder hacer. Vamos a hacer un ejercicio más. Espero que quede un poco más claro. Si hay dudas, mándenos con Nadia y lo podemos ver una y otra vez. Esto es muy importante porque de aquí vamos a partir para lo siguiente, ¿sí? En este ejemplo que voy a utilizar el Miratas, que es un producto que otro de los sucesos comerciales DECRA lo acaba de lanzar y pues nos dio un precio especial, etcétera. Pero vamos a utilizar este ejemplo. Pues obviamente tenemos un costo de producto, tener una cierta cantidad almacenada. Afortunadamente, este producto tiene un margen amplio de caducidad, así que no tenemos tanto riesgo de que se nos quede o algo así. Pero bueno, hay algunos productos que sí tienen caducidad. Por ejemplo, se me ocurre el Serenia, el Zoetis, lo tienes que abrir y tienes un cierto tiempo para utilizarlo. Entonces ahí tenemos que considerar ese riesgo de no utilizarlo para no quedar nosotros ahí debiendo ese dinero, ¿no? Y después sumarle ese margen de ganancia. En este ejemplo, vamos a volver a hacerlo. Si están pensando que, digo, ese costo no lo sé si es el correcto, pero bueno, puse en este ejemplo 650 pesos por 1.3, pues estamos mal, ¿no? Ya habíamos dicho que esa no es la forma de sacar el 30% del margen de ganancia. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Una vez más, 650 dividido entre 1 menos 0.3, o sea, significa 650 entre 0.7, y el costo de venta para sacarle un 30% tendría que ser 928 pesos, ¿sí? Ese es otro ejemplo directo, ¿no? Iker, déjame, Dice la pregunta. te voy a interrumpir porque tenemos una pregunta. O sea, nos dice uno de los asistentes, ¿por qué se divide entre uno? Pero creo que hay que aclarar, es que no es entre uno, es entre uno menos Uno. el porcentaje que uno le quiera ganar. ¿Cierto? Así es. Sí, en realidad la fórmula sería esa, pero doctor, en este ejemplo, si quiere usted sacarle el 30%, lo que tiene que hacer es dividirlo entre 0.7, ¿no? Si quiere sacarle el 20%, lo divide entre 0.8. Si quiere sacarle el 40%, lo dividiría entre 0.6.
Y la forma de sacar ese punto 6, punto 7, etcétera, es la unidad, que es el 100%, menos, en este caso, el porcentaje que quieres sacar, ¿no? Punto 3, punto 2, Y punto sabes, 4. no, ¿y sabes dónde puede estar la confusión? Es que después de la barra, esto es para los que son muy matemáticos, después de la barra debe ir un paréntesis y entre el paréntesis va 1 menos 0.3. Así es. Eso es la corrección, correcto. Es presentación, perdón, ustedes disculpen, pero sí, el punto, tienes razón, o sea, tener que ser un paréntesis para hacer esa resta primero y después hacer la división, pero tienes razón, Alex. Si quieren, lo que puedo hacer es mandarles estos mismos ejemplos ya con el punto 7, punto 3, etcétera, para que ustedes tengan un ejemplo, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado clara esta parte y ya sobre estos costos, si ustedes reducen o quitan esa cantidad, va a hacerles ya sentido hacer descuento, por ejemplo, del 20%, que es el precio médico, por ejemplo, quitarle el 4% si paga con tarjeta de crédito, etcétera, y poder saber qué costo es el que realmente van a tener ustedes y del producto o del servicio que están vendiendo, ¿no? Ok, esto puse un perrito porque esto creo que es una ley así de veterinaria que casi nos los enseñaron, es de lo que cuesta un accesorio, le duplico, ¿no? O sea, lo hemos escuchado 1000 veces. La pregunta es, ¿realmente lo estás duplicando? O sea, eso es lo que estás haciendo, lo estás vendiendo al doble. Entonces, si compras un peluchito que cuesta 300 pesos y lo vendes en 600, ¿realmente lo vendes al doble? Bueno, en este ejercicio les hago, si a 600 pesos ustedes le hacen un 50% de descuento, pues en realidad les queda 300 pesos. Entonces, realmente lo que están haciendo es un margen del 50%. No es que estén duplicando el costo. El margen de ganancia es el 50%, ¿no? Esto es un ejemplo, otra vez, muy sencillo porque normalmente en accesorios es como que lo que se acostumbra en veterinario. No sé, platíquenos ustedes lo que hacen en sus clínicas o en sus negocios, ¿no? Ok, bueno, pues ahora sí vamos a la parte de cirugía. No hay una forma de poder determinar específicamente cómo hay que cobrar una cirugía porque hay múltiples factores que influyen en este costo. Vamos a platicar algunos de ellos y pues la verdad es que sí estoy un poco afligido que el chat no funcione así porque me interesa mucho escucharlos, o sea, me interesa mucho saber qué hacen en sus consultorios. Los que participaron, de verdad, les agradecemos mucho porque fue muy, muy importante. Pero dentro de esta encuesta que hicimos con algunos de nuestros amigos de hospitales grandes, de hospitales medianos, etcétera, la gran mayoría estamos así. ¿Qué hacemos? Yo llamo a ver cuánto cobra Alex por una esterilización y él dice que cobra 5,000. Yo creo que tengo 2 monitores más caros y entonces yo cobro 6,000. Pero llamo, por ejemplo, a Marisol y si cobra 5,000, y digo, bueno, pues yo cobro 4. Y esa es la forma en la que la gran mayoría de todos nosotros establecemos costos. Esto es una parte importante que es, digo, muy chiquito y mal hecho, pero un análisis de mercado o de la competencia. Pero en realidad lo que está pasando es que si alguien de esa fila da un pasito hacia adelante, pues el de al lado da medio y los otros ya no lo dan, etcétera. Es decir, estamos nosotros mismos amarrándonos a poner los costos con base en lo que está pagando la gente en otros lugares y no estamos sacando el costo real que tiene el servicio para mi hospital. ¿Por qué es diferente en cada hospital? Porque cada uno tenemos diferentes rentas, cada uno tenemos diferente cantidad de médicos disponibles para poder hacer cirugía. Algunos tenemos que pagar médicos externos a que realicen la cirugía. Algunos otros tienen monitores o equipos que requieren calibración, otros no. Y entonces eso va haciendo que los valores sean completamente diferentes. Estamos comparando peras con manzanas, estamos haciendo algo que realmente está mal hecho. Tenemos que saber qué costo tiene para nosotros un servicio, sí hacer un análisis de mercado y después ver si estamos bien, mal, regular. Pero
a veces nos ha pasado, y me incluyo, en que doy un servicio y analizándolo después, digo, le perdí. O sea, le perdí por lo que tuve que pagar, porque se complicó, por cualquier situación. Entonces, es muy importante esto esta analogía que estamos teniendo de vamos todos los detenidos amarrados y si alguien medio avanza, lo jalamos porque no puedes cobrar tanto, porque no lo van a pagar y estamos nosotros haciendo esta situación, ¿no? Nadia, si nos vas compartiendo igual, nos vas diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué factores? Esto está muy a grosso modo, ahorita vamos a ir desarrollando algunos de ellos. Bueno, ¿qué factores pueden influir que una cirugía cueste? Y recuerden una encuesta que hicimos en enero acerca de, me recuerdo muy bien, ¿cuánto cuesta una castración de gato? Y tenemos respuestas desde 700 pesos a 7,000 pesos, o sea, un margen gigantesco. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, primero infraestructura, lo que hablábamos, la renta, equipo, eh, no es lo mismo que tengamos las lámparas de LEDs o una lamparita chiquita, no es lo mismo que tengamos un monitor o pulsoxímetro o si tenemos, ¿cómo se llama? Capnógrafo. Es decir, hay muchas cosas que están influyendo en eso. El equipo tiene que ver, bueno, con esto mismo, pero además podemos hablar de instrumental, si es alemán, si es pakistaní, si tenemos ligashur, si tenemos electrobisturí, si tenemos múltiples cosas que da, ¿cómo se llama? Que hace que aumente o baje estos costos. Los insumos también tiene que ver con, bueno, obviamente el tipo o la calidad de productos que utilicemos. No es lo mismo que utilicemos productos desechables, por ejemplo, las batas, los campos y demás, o si los tenemos que lavar y hay que tener una lavadora, secadora, etcétera, suturas. El tiempo que vamos a tardar en la cirugía también es un factor a considerar porque mientras más tiempo, uno, es más riesgo, dos, ocupamos más anestesia, tres, no sé, o sea, hay múltiples cosas. Pero a veces para reducir tiempo tenemos que utilizar equipo que reduce esto. Ahorita ya lo iremos viendo. Después, otros factores que no tienen que ver con el costo directo de la cirugía. Hay un micrófono abierto. Lo otro que podemos considerar es la experiencia. Hay ciertas cirugías que necesitan muchas horas de vuelo, ¿no? O sea, neurocirugía, quizás algunas de ortopedia, etcétera. Bueno, necesitamos gente que tenga mucha capacidad, mucha experiencia, y entonces hay otras que la mayoría la podemos hacer, y entonces eso no es tanto el factor. El riesgo, no podemos cobrar lo mismo a un paciente de 1 año con todos los análisis perfectos y demás, aunque tiene riesgo per se la cirugía, a un cardiópata de 15 años para hacerle lo mismo. O sea, una piómetra en una perra de 1 año versus una piómetra de una perra de 15 años. No podemos cobrar lo mismo. Ese riesgo, si nunca lo consideramos, pero sí tiene que ser un factor para decir cobro más o menos. Especialización tiene que ver obviamente con el entrenamiento que necesitamos para ciertas cosas. Retirar una catarata con faco, etcétera, con microscopio, no mover los dedos, etcétera. No es lo mismo que, pues, quizás retirar una masa de abdomen o lo que sea. Entonces, hay múltiples cosas que tenemos que considerar. Los horarios, normalmente cuando es noche cobramos más, cuando es domingo cobramos más, cuando es día feriado cobramos más. Y lo último es los honorarios. No es lo mismo que opere a alguien solo y ese mismo solo le mueva la anestesia y meta la mano y demás, a tener a dos médicos titulados, uno que sepa de anestesia, otro que sepa operar, más un auxiliar que te ayude para ser primer ayudante, más otro auxiliar que esté como circulante, más una serie de gente, quizás reanimado cachorros, pues todo eso tiene un costo, ¿no? Y tenemos que considerarlo. Y todo eso, si ya lo piensan, hace que tengamos, ¿no? O sea, una misma cirugía. Y de así lo que ustedes vayan viendo.
Este es un ejemplo de, bueno, de un equipo que es un LigaSure con electrobisturí. Bueno, pues no es lo mismo comprar este que tiene cierto nivel, que tiene otro que nada más estas cosas. Y con esto quizás usamos menos suturas, quizás ahorramos tiempo, pero requiere una calibración. Entonces, no hay una respuesta exacta acerca de solo tiempo, solo equipo, solo, ¿cómo se llama? Mantenimiento, ¿no? Hay múltiples cosas que tenemos que ir considerando. Por eso es que les digo, realmente cada uno de nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta en un año mantener este equipo, cuánto nos cuestan las reparaciones, cuestan los servicios, etcétera, ¿no? En este ejemplo de las suturas, pues no es lo mismo, bueno, y esto por favor no lo hagamos, ahí puse uno de sector salud, ya hemos sabido de algunos compañeros que han tenido problemas serios porque si llegan a revisarte, pues tienes esto y aparte pues no es correcto. Pero bueno, quitémoslo del sector salud, no es lo mismo utilizar una marca que es más económica que la Eticon, que tiene una calidad y un servicio y demás muy bueno. No es lo mismo que tengamos siempre 2 ceros y 3 ceros y para lo que sea eso, a que tenemos que tener suturas de diferentes calibres, diferentes agujas, y eso al final es un material que es dinero parado, ¿no? También es un factor a considerar, porque tenemos que tener suturas ahí 5 ceros para, no sé, unas cuestiones quizás de párpado o lo que sea, que quizás usamos menos que la 2 ceros que se usa como agua, ¿no? Entonces, hay múltiples cosas que tenemos que ir considerando y subirle y bajarle a cada una de estas cosas modularmente para sacar nuestros costos correctamente. Alex, me interrumpes, ¿eh? Cualquier situación, por favor. Sí, estamos Bueno, revisando, Iker, no. también es algo frecuente. Usamos anestesia inhalada. Bueno, tenemos máquinas de anestesia inhalada que le llamamos armadas, que funcionan muy bien, o sea, no es una crítica, funcionan muy bien. Bueno, también tenemos equipos que son electrónicos, que tienen que recibir un mantenimiento cada cierto tiempo, además de los vaporizadores que todos tendrían que recibir un servicio cada año, por ejemplo. Pero bueno, estos equipos que ya son electrónicos requieren calibraciones, requieren ciertos filtros, requieren múltiples atenciones que no solo hacen que la cirugía tenga un valor, un costo más alto, pero además, pues el mantenimiento y el uso, ¿no? Entonces, todo esto es otro factor que tenemos sí o sí que considerar y no quedarnos en esa anestesia inhalada o no. Usa sevoflurane o isoflurane. Hay muchas cosas a considerar. Monitoreos. Bueno, hay lugares que utilizan pulso oxímetro y es lo único que se maneja como monitor. Y bueno, no es lo mismo tener un monitor que uno, además de pulso oxímetro, pues mida presión y que aparte tenga capnógrafo y aparte tener un médico que sepa interpretar cada una de estas curvas, porque nada sirve tener un equipo de estos si tenemos una persona que no lo sabe utilizar, ¿no? Y eso, insisto, hace que suba o baje el costo de nuestra cirugía. La respuesta a cuánto hay que cobrar para esto la tienen ustedes ahí mismo, ¿no? Cuánto tiempo tiene de garantía, cuánto tiempo se deprecian los equipos médicos. Para que tengan una idea, ante el SAT, los equipos médicos tienen una depreciación natural de 5 años. Significa que en teoría ustedes tendrían que utilizar, por ejemplo, este monitor por 5 años y se estima que a los 5 años no solo lo tienen que cambiar, sino que tienen que comprar otro. Entonces, nuestro costo no solo es de manutención, sino empezar a juntar dinero para reponer ese equipo cuando ya deje de funcionar o cuando pase su vida útil. ¿Ok? Oye, Iker, te interrumpo. Claro. A ver, tenemos una que sí me parece que es bien común porque no sabemos cómo calcular el costo del oxígeno en la clínica. O sea, lo calculamos por tiempo, por litros, en fin. Pero otro es, y esa es la pregunta original, pero yo la quiero llevar un poquito más también al tema de cómo calculamos la anestesia. Y no te quiero pedir que nos des ahorita la fórmula, pero sí que nos comprometamos a dar la fórmula el día de mañana o en los próximos días
porque sí es un tema un poquito más complejo, ¿no? O sea, sí hay que explicarlo muy bien y existen fórmulas para eso, ¿cierto? Perdón, Alex, ¿me repites? ¿Es calcular el costo por anestesia? Primero por oxígeno, ¿cómo se calcula? Por litros, por Mm, segundo, por minuto, en fin. Pero yo la llevo ok, un poquito más allá, porque tiene que ver mucho con la anestesia. La anestesia es un ok. tema para calcularse, depende del producto que se use y todo lo demás, pero por supuesto que tiene que ver con un montón de factores y no es fácil dar una respuesta ahorita, pero sí quiero que nos comprometamos tú y yo y Marigela y Nadia a que demos una fórmula, porque existen esas fórmulas, ¿cierto? Mira, no hay una fórmula específica. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno de un tanque depende de cada paciente, si está bradicárdico, si está taquicárdico, va a utilizar más o menos, va a utilizar más un paciente más grande que un paciente pequeño. Pero lo que yo les sugiero que hagan es, así como en las soluciones ponen ahí cuándo se abrió el tanque, cuándo se abrió la solución, pongamos en el tanque cuánto se abrió y cuántas cirugías lleva y cuántos kilos tiene. Entonces, con eso vamos a poder sacar un promedio de un tanque, porque aparte cada tanque es diferente. Si tienen los más grandes de, no sé, litros o 6 litros o los chiquitos, lo que sea, o concentrador de oxígeno, ir sacando para cuántas cirugías me pueden servir. Y yo sacaría un promedio. Entonces, vamos a poner en este ejemplo del oxígeno. Si el tanque que yo tengo me da para 20 cirugías, pues dividir el costo que tiene ese tanque entre 20 cirugías, ¿no? Y no tanto pensar si es chiquito o grande y quizás ponerle un poquito de más. Entonces, en lugar de 20 cirugías, considerar 15 cirugías. De forma que con 15 cirugías sabemos que vamos a sacar ese costo por oxígeno. Lo mismo pasa con la anestesia. Cuando no están calibrados los vaporizadores, se gastan más rápido el gas. Entonces, quizás un vaporizador recién calibrado utiliza menos o consume menos anestesia que uno que ya tiene un tiempo que no se ha calibrado. Después, tenemos frascos, por ejemplo, el de isoflurane viene de 100 mililitros. Bueno, pues ese me sirve, por decir algo, para hacer 4 cirugías. Y otra vez, tener el costo que tiene para mí ese isoflurano dividido entre 4 y darle un cierto margen de ganancia. O sevoflurane, que es de 350 mililitros el frasco, pues a mí me sirve para tantas cirugías. De esa manera, ustedes van a poder ir sacando su costo por cirugía promedio. Tiendan a ir un poco más para arriba, ¿no? Entonces, si por ejemplo el tanque me sirve para 20 cirugías, pues calcúlenle a 15 para tener un margen de soporte. Si el frasco de ¿cómo se llama? De sevoflurane o de isoflurane me sirve para 10 cirugías, para 4 cirugías o 5 cirugías, ver de cuántas horas fueron las cirugías, porque no es lo mismo una cirugía de 4 horas o 3 horas que una cirugía de 20 minutos, y un poco sacarlo por horas o por minutos, y de esa manera se puede ir haciendo una tabla. Al ratito vamos a tener un ejemplo con una calculadora que hice, que se las vamos a compartir, pero tiene que ver, esa es la forma en la que se puede hacer. Quizás van a decir, bueno, pero no va a ser tan exacto, pero bueno, ya que lo empiecen a considerar, estemos pensando en medirlo, ya es una ganancia, ¿no? No sé, Alex, si eso más o menos responde lo que me decías, ¿no? Sí responde, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, ya que lo empecemos a considerar así y que no nos vayamos nada más a lo que cobran los demás de alrededor, o sea, ya esto es un gran paso y tenemos que ir para allá. Déjame decirte nada más que, a ver, Ricardo García de Villahermosa, Ricardo nos dice, nos ofrece una fórmula que el doctor Ivankovic ya tiene elaborada para eso, nos la va a compartir. Así que Ricardo, sí, te lo agradeceremos mucho. Y lo mismo José Costeira dice, sí existen fórmulas para calcular costo de oxígeno y de los anestésicos, así que vamos a compartirles lo que tengamos al respecto de eso. Y déjame decirte otra cosa que nos están diciendo por chat, dice aguas con no meterle colchones a todo, porque entonces podríamos estar inflando demasiado los precios. Entonces, basarnos en fórmulas ya establecidas
por gente que lo sabe calcular muy bien, como puede ser esta fórmula que nos ofrece Ricardo del doctor Iván Covici, pues puede ayudarnos mucho a no tener que inflarnos tanto, ¿no? Sí, aquí lo único que quiero comentarles es, por supuesto, no dudo obviamente de la capacidad y la experiencia de un doctor como el doctor Ivankovich, pero, y de lo general, pero tienen que considerar que lo que yo gasto de oxígeno con mi máquina no tiene que ser lo mismo que la que gastas tú, Alex, o la que gasta Marigela, o la que gasta el doctor Ricardo. Eso lo tienen que sacar cada uno. ¿Por qué? Porque hay ciertas máquinas que requieren mayor volumen de oxígeno para funcionar, por ejemplo. Entonces, es importante que cada quien saque ese costo para poder tenerlo más cercano. Ahora, ¿por qué yo les digo que saquen un poco un margencito? Pues sí, tiene razón, si lo subimos mucho ese margen, pues va a inflar el costo de la cirugía. Pero también tenemos que considerar que a veces no podemos estimar tan perfectamente esto. Mientras más tiempo lo hagamos, van a sacar mucho más preciso la cantidad de horas, por ejemplo, de cirugía que puede utilizar cada tanque, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero combatir. Está muy bien utilizar las fórmulas, pero tenemos que lo equivalente a tropicalizarlas a nuestro centro de trabajo, a nuestros equipos, para justamente no acabar perdiendo, ¿no? Bueno, Sí, supongo que de sigo, acuerdo. Alex. A ver, En sí, 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 este adelante, adelante. punto, por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla, usted está un paciente que está siendo operado, y de hecho lo comentaron por ahí, ¿no? En un chat dice, no es lo mismo que se opere en un quirófano que en una mesa de mostrador, ¿no? Justo, a ese paciente está siendo operado en una mesa de exploración, con una persona que pues, no trae bata, no estamos aquí para criticar, pero no es lo mismo eso que un equipo como el de arriba, que utiliza además la paroscopía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas adentro. No sé si todas son necesarias, pero al final tiene un costo todo eso. O del otro lado, un anestesista entrenando a otra persona, más el cirujano, más utilizar toda una escafandra, cubrebocas, guantes de cirugía, etcétera. Otra vez, la cantidad de personal que está dentro de una cirugía, pues además de proporcionar seguridad y demás, pues también tiene un costo, ¿no? Y bueno, este nada más es un ejemplo para otra vez una consulta de una cirugía pues, de mayor especialización, ¿no? Eh, una misma cirugía, no mismo procedimiento, una misma cirugía, pues puede ser completamente diferente. Resolver un mismo problema de diferentes formas, uno es con nylon, otro con una TTA, otro con una TPLO, que significa tener equipo diferente, implantes diferentes, la cantidad de tornillos, riesgos, etcétera. Estamos entre comillas, no me voy a meter a esta parte técnica, pero estamos resolviendo entre comillas una misma situación de diferentes maneras, ¿no? Entonces, tiene un costo diferente automáticamente. Bueno, algunos factores que casi nunca se consideran en presupuestos es la depreciación del equipo. Esto difícilmente se ve que alguien ponga una listita de depreciación de la lámpara, de los LEDs, del monitor, de la mesa, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Mantenimiento del equipo en general, o sea, la calibración de los monitores, la calibración del vaporizador, todo eso difícilmente se ve. Los gastos intangibles que hablábamos de marketing, luz, agua, secretaria, recepcionistas, si tienen valet parking, rentas, etcétera, ¿no? Todas estas cosas, insisto, muchas veces es uno de los errores más frecuentes que no se consideran. Y el riesgo que tiene hacerlo también es un factor. No me voy a tener mucho a esto, se los voy a compartir, ahorita no voy a pedir a nadie que se los mande, pero es una lista de precios de una clínica, de un hospital en Tennessee. Lo curioso de acá es que vean lo que cobran por una esterilización de un gato o una gata, $400. Y ahí, pues, quizás no suena tanta la diferencia. Para empezar, tienen que considerar que en Tennessee, pues, está en medio de la nada. Entonces, no es el costo más alto. No es lo mismo que veamos un hospital, por ejemplo, en Nueva York o en Los Ángeles o en Miami, ¿no? Pero
un poco las referencias, ¿no? Y bueno, ¿cuánto cuesta castrar a un perro pequeño, un perro mediano, un perro grande? Y bueno, limpiezas dentales, aquí lo chistoso es que cuesta más caro las limpiezas dentales que las castraciones o las esterilizaciones. ¿Por qué? Y un poco platicando con la doctora Marigel, decía, pues es que te llevas más tiempo, ¿no? Más tiempo en una limpieza dental. Pero además, en Estados Unidos se acostumbra a tomar rayos X dentales, se acostumbra a tener equipos, se acostumbra a varias cosas en dental que en México estamos muy atrasados. Pero vean lo que cobran por limpiezas dentales dependiendo del nivel que se tiene, ¿no? Además de eso, cistotomía, $1,700, masas, cuerpos extraños desde $1,600 hasta $2,250. Eso nada más consideren, pues que serían 40,000 pesos, ¿no? Lo que nosotros aquí cobramos, pues probablemente una cuarta parte. Y por ejemplo, en Florida, con unos amigos me decían que ellos con un cuerpo extraño, por ejemplo, de emergencia en la noche, pues entre 5 o 6 mil dólares, ¿no? Entonces, digo, quizás en Tennessee no se los pagarían, pero otra vez, depende del mercado, tienen estas cuestiones. Entonces, les voy a compartir esos precios para que vean que realmente estamos lejos. ¿Por qué estamos lejos? Primero, pues porque allá cuesta un poco más trabajo tener acceso a productos de mercado negro. Dos, se tienden a meter en problemas en caso de una demanda y entonces si te metes a hacerlos porque tienes un entrenamiento específico para hacerlo y esto tiene un costo también. Cuatro, pues se tiene que declarar todo lo que tienes que hacer allá. Cinco, pues el costo de obra, de mano de obra o de honorarios médicos, pues son mucho más altos que aquí en México. Aquí hay otros, por ejemplo, de piometra, $1,500, gastrotomía, etcétera. Estos de ortopedia, pues $3,100, $3,400. Pues por eso los implantes para allá en ellos significa un 20%, un 10%, 15% de la cirugía. Y en México, los costos de los implantes de cirugía, de ortopedia, pues representan casi el 40% de nuestra cirugía, o el 50%, ¿no? Entonces, realmente hay una diferencia muy fuerte con respecto a lo que está cobrando. Entonces, ¿quién está mal? ¿El mercado es diferente? Por supuesto que es diferente. Los sueldos son diferentes, por supuesto son diferentes. Pero, ¿qué creen? Usamos las mismas máquinas, usamos los mismos implantes, usamos las mismas suturas. Entonces, dentro de lo que cabe, tendríamos que ir ajustando e ir hacia eso para que lo que habíamos platicado de ir de a poquito todos, bueno, pues demos pasos más grandes todos juntos, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo? Pues porque si yo cobro una cirugía en 10,000 pesos y enfrente la cobran en 3,000, pues quizás se va a ir una gente para allá, pero tengo que tener claro quiénes son mis clientes y hacia dónde voy. Entonces, pues lo prometido es deuda. Vamos a la calculadora que les voy a mostrar. Les voy a explicar un poco acerca de lo que consideré. Por supuesto, no es una calculadora perfecta, es perfectible. Me gustaría mucho saber lo que piensan, qué más se les ocurre agregar y con gusto pues se las podemos compartir para que un poco consideren sacar el costo de los procedimientos. Ahora, ¿eso significa que el mercado va a cambiar? Pues no, pero lo que tenemos que saber es cuál es nuestro costo real de hacer un procedimiento. Eso de verdad no lo tenemos calculado a la gran mayoría de nosotros. Entonces voy a cambiar ahora a calculadora. Alex, avísame. ¿Eh? Sí, ya tengo aquí 2 o 3 comentarios, pero te espero. Dale a la calculadora. ¿Me esperas? Bueno, aquí lo que hice fue primero poner una pestaña que tiene los costos. Yo puse un sueldo de un médico, en este caso se me ocurrió ponerle 35,000 pesos. No es lo libre, es lo que pagamos con seguro, con no sé qué, etcétera, de un cirujano, ¿no? Y el sueldo de un auxiliar, que puede ser 10,000, 8,000, 6,000, 14,000, lo que ustedes paguen para un médico que está ahí, el circulante o lo que fuera que vaya a hacer, ¿no? Déjenme ver si le puedo subir un poco más el zoom para que alcancen a verlo un poquito mejor. No sé si lo alcanzan a ver para empezar bien, pero bueno. Ok.
Después lo que hice fue dividirlo entre 20 días en un mes que trabajan, dividirlo entre las horas, y esto es lo que cuesta un minuto de cada uno de ellos, ¿no? Suena poco, pero estamos calculándolo por minuto. Después en material determiné poner un factor fijo que es 500 pesos. ¿Y por qué? Pues porque es difícil calcular si usamos 6 gasas o 20 o 15, etcétera, pero más o menos tener un panorama para después ya vamos a ir a la fórmula de la podemos ir modificando. Paquete de cirugía significa bata, gorrito y campos. Suturas, obviamente no cuesta lo mismo la de nylon que la de monocril, que la de bicril y la de PCD y si tiene la aguja no sé qué, pero determiné ponerle un costo de 120 pesos por cada paquete que tiene. Me basé más o menos en los costos que tiene Cruz. Insumos especiales, en este caso pues le puse 2000, pero si ocupan una malla o si van a usar implantes para cirugía o lo que sea, ahí van a poner el costo. De analgesia, otra vez le puse un costo por unidad. Cada uno de ustedes maneja diferentes cosas y entonces podrá ser, si están considerando buprenorfina, meloxicam, si le van a poner una infusión, lo que vayan a ocupar, pues ahí lo van a poner. Y después, el costo de uso quirófano, ahí es el punto donde me parece que va a ser una diferencia entre cada uno de nosotros. Y yo determiné ponerle 100 pesos por minuto. ¿Por qué? Pues porque puse cuánto me cuesta en un año, por ejemplo, la calibración de los vaporizadores. Pues yo tengo, no sé, 4 vaporizadores en un hospital, en otro tengo 3. ¿Cuánto me cuesta? Los monitores, cada cuánto tienen que tener servicios, el Ligashur, cada cuánto tiene que tener el servicio, si tiene que comprar las pinzas, etcétera. Va sumando una serie de cosas y eso lo divides entre cada día y después cuántas cirugías más o menos es por día. Por ejemplo, si yo determino que me costó, por decir algo, me cuesta 1000 pesos mantener el quirófano por día, y yo tengo, por ejemplo, 5 cirugías, bueno, pues me cuesta 200 pesos por cirugía y entonces más o menos es la forma en la que vas calculándolo, ¿no? Insisto, la única forma de determinarlos de ustedes, porque ustedes tendrán el flujo que tienen en cada uno de sus hospitales y podrán irlo calculando. Y el otro es el costo de la anestesia. ¿Cómo lo calculé? Bueno, pues un frasco, ¿cuánto me cuesta el frasco? Si el sevoflurane cuesta 3000 pesos, 3500 pesos, y me sirve más o menos para 6 horas de cirugía, pues lo divides y entonces eso lo sacas por hora, por minuto, y yo determiné ponerle 10 pesos por minuto más o menos del sevoflurane, o le puedo poner 20 pesos. Insisto, cada uno de ustedes lo tendrá que determinar. ¿Hay alguna duda acerca de esta parte de costos? Y ahorita lo van a ver ya lo que significa al momento de la cirugía. ¿Hay alguna duda que tengan sobre esto? Si quieren compartirnos, veo rápidamente el chat aquí de la asociación, a ver si ustedes tienen algo, ¿no? Yo te voy a decir, a ver, específicamente sobre esto, no, pero ya tenemos varios ofrecimientos de sus propios Exceles, o sea, de algunos doctores. Si quieres, ahorita que acabes, voy a Perfecto. mencionarlo, ¿sí? Para que nos compartan las herramientas que cada quien ha estado usando y entonces cada quien Claro, utilice la que mejor le va, ¿no? Bien. claro, y personalizarlo. Ahí, costo de cirugía, digo, de médico, pues si me cuesta 20,000 pesos, pues pongo 20,000 y eso va a ir ajustando realmente cada uno de sus costos, Sí. ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la cirugía. ¿Qué factor estoy considerando? El tiempo, esos son lo que va a modificar todo esto de acá, ¿no? El tiempo que va a durar la cirugía, voy a poner, por ejemplo, 1 hora. Si yo modifico estos minutos, me va a modificar aquí, por ejemplo, vean el valor de la anestesia, porque va a multiplicar lo que yo puse, que costaba la anestesia por minuto. Si le pongo, vean este de 200, ¿no? Si yo le pongo aquí, ay, me estoy equivocando. Si le pongo aquí 30 minutos, pues va a modificar automáticamente esto. Entonces, todo lo que tenga que ver con tiempo, lo va a modificar dependiendo de cuánto estimo que va a durar una cirugía. El margen de ganancia también lo va a cambiar acá. Aquí está en amarillo, son los factores y margen de ganancia. Si yo modifico aquí que quiero un margen de ganancia del 40%, pues se va a ir modificando. Ahorita voy a ir en orden, ¿no? Pero primero quiero mostrarles esto.
Los factores, especialización. Esta cirugía nadie la hace. Por ejemplo, cataratas, pues no todo el mundo tiene el FACO, no todo el mundo tiene la experiencia, etcétera. Bueno, una cirugía más complicada, pues yo le aumento un 20% más del costo de la cirugía porque pues soy diferente, me cuesta mantener, etcétera, y aquí automáticamente se modifica. Riesgo, es un paciente diabético, tiene 10 años, la propiedad es la tos, etcétera, pues le subo un 10% más, ¿no? Horario, no, pues es en la mañana, no es de urgencia, pues lo dejo en 0 pesos. Después, si ustedes tienen que pagar una comisión por cirugía, también, ¿no? O sea, vamos a suponer que mi médico se gana el 20%, yo lo modifico y aquí en esta línea azul van a ver la diferencia. Aquí tiene cuánto va a ganar ese médico por su comisión de cirugía. Y todo eso modifica el costo total sin tener que afectar el margen de utilidad que yo determiné por acá. Después, a veces tengo que contratar un médico externo. En este caso, pues yo le pongo 0 pesos porque es un médico que tengo interno. Y otros, como en el caso de Alex, que por ejemplo dice, yo incluyo la noche de hospital, la noche de hospital me cuesta 500 pesos, pues yo se la doy directo a los médicos, pero al final el cliente lo tiene que pagar, pues yo lo agrego aquí y aquí en otros me aparece ya 500 pesos, ¿no? Entonces son las variables que vamos a tener y entonces vamos a ir en orden. Entonces, honorarios de médico externo, bueno, en este caso no, porque es un médico que yo tengo. ¿Cuántos médicos van a operar, no? En este recuerden que los costos fueron de un médico, cuánto gana al mes y esto cuánto es por minuto. Entonces, si yo le pongo 60 minutos, el que estén dentro del quirófano, 2 médicos, me representa 437 pesos para esa hora específica, ¿no? No vamos a entrar en detalles de si eso significa que no pasa consulta o y eso cuánto representa y demás, pero bueno, ahí vamos a poner 2 médicos. Y vamos a poner que para la cirugía necesito 2 auxiliares, lo cambio aquí y automáticamente se modifica el valor. No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? La anestesia, ya la anestesia, bueno, pues ya pusimos cuántos minutos y la analgesia varía si yo quiero infusión, si mi perro es más grande, etcétera, yo puedo modificar aquí 1.5 y aumentará. En cuanto a los insumos generales, recuerden que yo puse un factor de 1, pero si yo necesito utilizar algunos cassettes, por ejemplo, para el FAC o lo que sea, pues puedo ir modificando la cantidad y lo va a ir modificando automáticamente. Insumos especiales, en este caso no necesito algo especial, así que le pongo 0 pesos. O si quiero usar un lente intraocular, pues le pongo aquí y pongo aquí el costo de cuánto cuesta el lente intraocular, ¿no? En los insumos especiales. Otros, pues ya dijimos que es las comisiones que cada uno de ustedes puedan o no tener. Y eso nos da un costo neto. Eso es lo que a mí como hospital me cuesta esta cirugía. El realizar esta cirugía, en este ejemplo, que pues no estamos hablando de nada específico, a mí como hospital me cuesta 13,372 pesos. ¿Cuánto quiero ganarle? Pues el 40% quizás es mucho, le voy a poner un 25%. Pues el 25% de los 13,000 es este factor, ¿no? Ahora, ese es el costo ya de la cirugía, de los insumos, de los honorarios, y después agrego el factor de riesgo, el factor de esto, y ya la suma total, pues llega a 24,000 pesos. ¿Por qué? Porque el costo de la cirugía más el margen de ganancia, y eso también es margen de ganancia o utilidad, pero es algo que estoy considerando yo independiente y ese es el costo real. Ahora, sobre ese costo, el porcentaje que gana el médico es el 20%, el 20% de 24,000 son 4,800 pesos y eso me da un subtotal. En mi caso soy una persona moral, así que tengo que cobrar a la fuerza IVA y eso me causa el IVA y es lo que tengo que cobrar por esa cirugía. Entonces, es la forma en la que se utiliza esta calculadora. No sé si más o menos les quede claro y aquí el chiste es ir jugando, ¿no? Pasa, Alex, puedo reducir las horas, puedo quitarle la especialización, vamos a suponer una castración, 0 riesgo porque es un paciente joven, solo necesito un médico de cirugía, un solo auxiliar o 2 auxiliares, una sola analgesia, insumos generales no necesito nada, insumos especiales 0,
el costo de cirugía 3,000 y entonces la cirugía más o menos cuesta eso. Entonces la calculadora se va modificando con respecto a los valores que vamos teniendo. Pues listo, Alex, es un poco lo que queremos compartir. Con gusto les pasamos esta calculadora para que jueguen con ella, nos compartan los Exceles que ellos tienen y pues Sí. busquemos lo que más les sirva a cada uno de los centros para esto, ¿no? Yo digo, Iker, que nos quedamos con esa tarea. Recibimos los Exceles que ya nos ofrecieron algunos de ustedes y los compartimos. Déjame nada más hacerte algunos comentarios, Iker, bueno, comentarios, preguntas. Y por ejemplo, aquí tengo una del doctor Raúl Reynoso, pero más que preguntártela a ti, Iker, yo quisiera que nos contesten aquí en este, no es el chat, sino las preguntas y respuestas. El doctor dice, a ver, en cuanto a los paquetes, ¿qué es más adecuado? ¿Paquetes desechables o los de un solo uso? ¿O qué, o sea, qué es más conveniente? ¿Utilizar ropa desechable, Desecharlo o no? lavarla, ¿no? O esterilizarla, sí. Entonces, a ver, tú danos tu opinión, Iker, pero además que el resto de los que nos están acompañando, de quienes nos están acompañando hoy, que nos diga algo, ¿no? Pues mira, yo uso los desechables, aparte de que te evitas la necesidad de tener lavadora, secar, esterilizar, empaquetar, etcétera. O sea, hay varios procesos que van ahí. Pues es muy fácil calcular cuánto te cuesta y meterlo dentro del costo. Entonces yo utilizo los desechables y para mí es más sencillo y la mayoría de los hospitales que yo conozco utiliza desechables por esa razón. Ya después entrará quizás, no sé si ahí entra un factor de ecología y demás, no lo sé, pero realmente el que si se te friega la lavadora, la secadora, la esterilizadora, etcétera, No, tiene muchos factores y el volumen que utilizan y los costos que tiene todo eso y tener a la persona que realice cada uno de los procesos, al final tiene un costo muy fuerte, ¿no? eso te iba a decir, o sea, tiene que haber alguien encargándose del lavado y secado, ¿no? Sí, y casi casi planchado, ok. A ver, mira, dice Así es. María Elena González Mercado, ella está en un hospital escuela, ella está en la UPAEP. Entonces, bueno, Ujú. por supuesto que las condiciones ahí también pueden ser eh, diferentes, ¿no? Entonces ella pregunta, tenemos que considerar una merma de cada cosa. Yo no sé si tenemos un margen, un porcentaje que podamos definir como merma, pero sí creo que nos podemos comprometer a darte alguna respuesta, Mari, para que lo calculen como debe de ser. Mira, lo importante en todo esto es que nos hagamos conscientes de que la parte financiera de cada uno de los procedimientos se vuelve muy importante para conocer la verdadera salud económica de nuestros negocios, ¿no? ¿Cierto, Iker? Ese es el objetivo de todo No, de esto. acuerdo. Ahí, por ejemplo, en un hospital de enseñanza, pues me imagino a los doctores poniéndose los guantes y van a romper unos cuantos, entonces ese factor, pues no lo puedes cobrar necesariamente, pero justo le aumentas. Yo lo que creo que primero que hay que hacer, y un poco es lo que decía uno de los doctores que comentaba, no hay que ver, es saber cuál es el costo real que tenemos. O sea, ahí, por ejemplo, en la calculadora sonaba muy poco lo que le pagamos a un doctor que esté ahí, pero bueno, ustedes saben que eso por minuto es algo muy subjetivo, porque si te demandan, si se van, si se enferman, eso hace que se aumenten esos costos, pero es importante saber cuáles son los costos que tenemos reales y a partir de ahí, y dependiendo de cada situación, cuáles son, como dice la autora, las mermas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que compramos nosotros portaújas que tenían, ¿cómo se llama? Las tijeras incluidas. Y nuestra curva de aprendizaje nos costó un montón de suturas que, ¡pum!, las cortaban sin querer nuevas. Y bueno, es algo que después se redujo, pero otra vez, cada situación tiene que ver. Un hospital de enseñanza, pues por supuesto, ¿cuántos catéteres más usan para canalizar, para tomar muestras, etcétera? Y eso, insisto, cada lugar tendrá que sacar lo que dijo la autora, sus mermas o sus márgenes para estar cubiertos en la mayoría de los casos, ¿no? La otra vez hablé con un doctor
que me comentaba que él, por ejemplo, cobra igual, no importa el peso. ¿Por qué? Porque en su historial ya sabe que la gran mayoría de sus pacientes son de menos de 20 kilos, entonces lo calcula para 20 kilos todos y listo, o los cobra como gran manes todos, y entonces si llegan más chiquitos, pues es ganancia. Otra vez, son estrategias que cada uno irá. Otra doctora que es una buena amiga, dice, yo cobro todo por paquete, incluyo noches de hospital, incluyo medicamentos, incluyo analgésicos, etcétera, y a ella le funciona, pero ella, el doctor que comenté o los que están escuchando, tienen que saber qué costo tiene para ustedes cada procedimiento. Si no lo tienen, ¿sí? estamos tomando decisiones a ciegas. A ciegas, completamente. Mira, déjame decir, ya nos contestaron algunos con respecto a lo de la ropa reutilizable o la de desechable, ¿no? Del doctor Raúl Reynoso. Nos dicen, ahora ya se debe usar ropa reusable. Es más práctico y barato usar desechables. Ya no se debe usar reusable. Es más práctico y barato usar desechables. Ok. Jessica Mejía dice, es más fácil desechable, pero me pesa la contaminación. Tú lo dijiste, Iker. O sea, hay un factor ahí que no, tenemos que ser un poco De responsables. compromiso Sí, social. hay un compromiso ahí. Abiel Pérez dice desechables, de lo contrario se aumentan los factores tanto de costo humano como de insumos. María Elena dice menos riesgo de infección con los desechables. O sea, mira, Juan Ignacio, prefiero los bultos tradicionales. Aumentan costos, pero los paga el cliente. Es que esa es la parte importante, no los tenemos que pagar nosotros. Mira, yo, ahí por ejemplo, yo me confieso, yo tenía un médico que era mi cirujano, por ejemplo, en algún momento, y le costaba un mundo que nos pagaran ciertas cirugías y esto y lo otro, y llegó otro, y así de la noche a la mañana subió sus cosas porque dijo, esto está bajo, voy a subirlo, etcétera, y dije, jamás te lo van a pagar, y no tuve mayor problema. Yo creo que mucho tiene que ver lo que tú comentabas en los puntos, los errores más frecuentes, ¿no? Que tiene que estar convencido de cuál es el valor agregado que va a poner, que tiene que saber cómo venderlo, cómo ofrecerlo, qué ventajas tiene y como dicen, ya sabrán si vale la pena o no, si es realmente para el paciente tener esa ropa que es reutilizable o no. Insisto, ahí no hay una respuesta correcta, yo creo que cada quien tiene que tenerla, ¿no? Mira, dice uno de los médicos que nos está escuchando ahorita, dice, desechables son biodegradables. Peor es el jabón para lavar. Miren, es que tenemos que informarnos bien. O sea, creo que el tema es informarnos bien con respecto a qué tipo de materiales estamos utilizando, ¿no? Y Lo sí, único que sí es que eso se va a salida de los productos que son biológicos y hay que pagar una cantidad por volumen, pero insisto, no, cada quien tendrá que sacar sus costos para ese tipo de productos, ¿no? no, definitivamente no es un tema sencillo de definir, pero sí tenemos, yo diría, tenemos la posibilidad de tener toda la información para poder decidir lo que más nos conviene a nosotros y lo que más responde a la responsabilidad social que ahora es, o sea, no podemos fallarle a ello, a eso también, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, Iker, pues bueno, a ver, no tengo más comentarios, o sea, algunas aportaciones con que si lo reutilizable y demás, pero preguntas en específico no. Si te parece bien, vamos cerrando este tema. Como siempre, nosotros nos quedamos bien atentos a lo que ustedes nos vayan diciendo a través ya sea de redes sociales o de WhatsApp con Nadia, que nos va informando que cualquier pregunta o todo. Quedan comprometidos los doctores que se ofrecieron a darnos información de sus propios Exceles y eso, ¿no? Creo que eso es lo que nos va a enriquecer más el día de hoy. Tú ya nos diste algunas herramientas que pueden ser un buen inicio, Iker. Y lo que me queda es dar la lista de los ganadores de la rifa de Royal, que es así ya sucedió en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, si te parece bien, déjame leer que además Royal
ya no se quedó en 5, tal como fue pasando el tiempo, le aumentaron a 10. Así que ahí van los ganadores y nos pondremos en contacto con ustedes para este congreso de estomatología y gastroenterología, ¿ok? Es un diplomado, es un Entonces, diplomado. diplomado, perdóname, no es congreso, es diplomado. Entonces, a ver, número 1, Bedmi, Manuel Villagómez. Manuel, fuiste tú al que vamos a contactar. Animal City de Ciudad Valles, José Eduardo Enríquez, ¿ok? Es el número 2. CHB, perdónenme, pero es Carolina Vázquez, a quien vamos a contactar. Hospital Albiter, ya un viejo conocido, Arturo Albiter, ya ganaste un lugar, amigo Arturo. Doc Hunter, Fidel León. Hospital Mesli, Bianca Vázquez. Clínica Bet Merck, María Elena González, que estuvo aportándonos bastante aquí en el chat, allá en Puebla. Hospital La Hacienda Ticul, de Vanessa Santos. Hospital de Alta Especialidad Mondo Cane, de Gerardo Axel González León. Y el último, Centro Veterinario de Valles, a cargo de Marisa González. Así que ellos son los ganadores de las becas para el diplomado de estomatología y gastroenterología de Royal. Y nada más nos estaremos poniendo en contacto con ustedes en los próximos días para decirles cuál es la mecánica. Tenemos aquí varias felicitaciones, agradecimientos del tema del día de hoy. Creo que fue bastante positivo, Iker. Muchas gracias por el material que preparaste. Y pues bueno, estamos atentos a lo que siga. Pues muchas gracias a todos. No fue nada fácil por todas las variables que hay y demás, pero insisto, me parece que con que nos llevemos la posibilidad de considerar hacerlo de una forma diferente o revalorar lo que ya tenemos y si estamos haciéndolo correctamente, pues está bien. Me parece que ya es un avance importante. Ojalá y podamos tener después gente que nos pueda aportar justo con sus Excel, traer gente de fuera que nos enseñe cómo se calculan y se hacen en otros lados para poder justamente pues ver qué podemos adoptar para poder mejorar nuestras utilidades, que recuerden, pues es la base de esto. Aquí no importa cuánto cobras, no importa cuánto cobras en tus clínicas, cuánto facturas, sino cuál es la utilidad que tenemos. Eso es lo sano o lo que va a decir qué tan bueno está haciendo nuestra gestión. Entonces, aunque cobremos mucho dinero, si nuestra utilidad es baja, no va a servir de nada. Entonces, tenemos que saber qué costo tienen nuestros servicios. Lo que cobramos es vanidad. Lo que nos queda es lo verdaderamente importante. Gracias, Iker. Nos comprometemos como asociación a traerles propuestas de cómo hacer este procedimiento de manera mejor. Me refiero al procedimiento de calcular costos y utilidades. Y pues bueno, estamos en contacto pronto. Nos vemos el próximo mes. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Gracias a los asistentes y gracias a nuestros socios comerciales. Estamos en contacto pronto. Buenas noches a todos.